¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de Lautaro Labs. En el día de la fecha 23 del 3 de 2026 a las 17:34 horas se viene un videazo, uno de mis temas favoritos. Nos vamos a meter en un tema que parece simple, apretar un pedal y que el auto se detenga, pero del lado de la ingeniería es un balance de fuerzas, presiones, materiales, termodinámica absolutamente fascinante. Vamos a ver cómo dimensionar el sistema de frenos de un vehículo desde cero. Si estás armando un proyecto Fórmula SAE, Track Day, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 o simplemente te interesa saber cómo funcionan los frenos en tu auto, quédate que hoy vamos a desglosar el cálculo paso a paso por completo. Para empezar, lo que probablemente veas de afuera de una rueda sea la siguiente imagen, en la cual se vea el neumático propiamente de la rueda, todo lo que va a estar marcando se va a marcar en azul, y la llanta propiamente de la rueda. Del lado de adentro ya se pone un poco más complicada la cosa, pero vamos a explicártelo así nos queda a todos claro. Estamos viendo la rueda cortada en un plano longitudinal, digamos, de manera transversal al auto sería, ¿no? En este plano se pueden apreciar los elementos que vamos a estar hablando, que son la llanta, como dijimos, que todo lo que está en azul, el neumático y la masa. Esta masa está agarrada a la llanta mediante unos bulones justo en este área. Por ello, a los mismos grados que gire la rueda, va a girar la masa. Y esta masa está agarrada también con unos bulones a un disco. Este disco es el disco de freno. O sea que el disco de freno, la masa y la llanta van a girar todas en un mismo conjunto, digamos. ¿Cómo es que frenan la rueda? Bueno, atrás hay un elemento que se llama caliper, que es este elemento que se pone en azul, que lo que hace es, una sección del disco lo encierra y pasa por el medio de su cuerpo, por así decir. ¿Qué es lo que nos permite esto? Bueno, que cuando nosotros apretemos el pedal de freno, el líquido que se vaya a mandar a presión al caliper va a hacer que una mordaza apriete contra la otra mordaza y de esta manera genere fricción en el disco de freno, que va a ir parando poco a poco la rueda, porque como vimos, si se frena el disco, se frena la masa y se frena la llanta, y con eso se frena la rueda. Gente, hago un parate de 5 segundos, ya que nos estamos yendo al taller de mi abuelo, al garaje de mi abuelo, que tiene miles de herramientas correctas como para trabajar cómodo. Lo que vamos a estar haciendo es, justo para este video, cayó la casualidad de que tengo que cambiar la pastilla de freno, el disco de freno y el líquido de freno, con lo cual tal vez iba a estar bueno desarmar la rueda además y ir mostrándole lo que le vengo explicando en este video. La masa, este es el disco de freno, el portamasa, el caliper. Se puede ver el pistón y las dos pastillas. Este es el disco de freno. Acá se puede ver la pastilla gastada, que es la que está arriba, y la pastilla nueva. Ya estaba hecha bolsa la pastilla vieja. Acá está el caliper, uno de los discos de freno, la parte donde fricciona una de las pastillas, digo. Esta es la parte donde fricciona con el disco, va ahí de un lado y otra así del otro lado. Por el medio va este disco. Entonces cuando se aprietan los frenos, lo que pasa es que esta pastilla aprieta contra el disco y lo frena. Ahí se puede ver el pistón del caliper. Primero y principal, antes de elegir los frenos, el caliper, la bomba, tenemos que saber qué cantidad de carga tiene que frenar cada eje. Y además sabemos que cuando frenamos, por la propia transferencia de carga, el peso se traslada hacia adelante. Que si no entendés la transferencia de peso, quédate tranquilo. Que tengo un video dedicado especialmente a esto. Así que mirátelo y volvé que seguimos con la explicación. Bueno, una vez calculada la transferencia de carga, tenemos la distribución de peso en condiciones dinámicas.
o sea, en frenado. Frenamos y calculamos esa transferencia que va de atrás hacia adelante. Con este peso determinamos el torque requerido en cada una de las ruedas, para no bloquear prematuramente un eje antes que otro. Y acá le dejo la formulita para que puedan ir siguiéndola, pero no los voy a aburrir con la explicación y demostración, ni mucho menos. Este delta F quiere decir la transferencia de carga que va a haber, es decir, lo que se va a restar atrás y lo que va a ir hacia adelante. Podemos ver como dato interesante que la transferencia de carga depende de la cantidad de peso del auto, o sea, la masa, la desaceleración propia del frenado, la altura del centro de masa y la distancia entre ejes. Con lo cual, las cargas normales dinámicas en cada uno de las ruedas, normales me refiero a verticales, van a ser las propias de cada rueda en condiciones estáticas, y en la parte delantera se le suma la transferencia del eje trasero y en la parte trasera se le resta, porque esto se transfiere adelante. Sabiendo las cargas verticales que tenemos en cada una de las ruedas en condiciones dinámicas, podemos saber qué fuerza máxima es la que se puede aplicar en la rueda sin que ante esta bloqueo deslice. Sabemos que el límite de adherencia que tenemos en un frenado, básicamente por la física propia del neumático, está dada por las siguientes variables. Por mu, que es el propio coeficiente de fricción entre el caucho y el asfalto, y por Fz, que es la carga vertical que calculamos en condiciones dinámicas recién. Teniendo en cuenta la fuerza necesaria ya como límite máximo de adherencia, solo nos queda calcular el torque, que teniendo la distancia del centro de la rueda hasta el parche de contacto, y esta fuerza por distancia, no sé si te recordás algo de algún video anterior, pero tenemos el momento. Y este momento es prácticamente el torque. Pero para que el dimensionamiento de tu freno sea profesional, no basta con decir necesito 1000 Nm de torque, por ejemplo. Tenés que saber cómo la geometría de la pastilla y cómo la presión propia de la bomba que le manda el líquido para que se apliquen los frenos van a actuar en este sistema. Según las ecuaciones del Gigli, que no te voy a aburrir porque son prácticamente demostraciones de integrales sobre superficies de la pastilla de freno, el torque que el freno entrega se calcula de dos posibles formas dependiendo del estado de la pastilla, si es nueva o ya está asentada en el freno. La primera forma es el modelo de presión uniforme, el cual hace referencia a los frenos nuevos. Este modelo asume que como la pastilla es nueva y la superficie es toda plana, prácticamente la presión que va a hacer los frenos va a ser prácticamente uniforme sobre toda la superficie. Esta es la ecuación que nos dice el Gigli. Y te explico rápidamente que eso no es tan feo como parece. Θ2 y θ1 son los ángulos de la geometría de la pastilla. F es el coeficiente de fricción de la pastilla, que es una característica propia de su material. PA es la presión máxima de la bomba. Y R son los radios. RI, radio interno, y RO viene de outer, que sería externo. ¿Qué significa la ecuación? Bueno, que el torque depende del cubo de los radios. Está la pastilla, que dijimos que tiene un radio interno y un radio externo, y está delimitada por dos ángulos. Al ser una distribución uniforme, las zonas externas, o sea con mayor radio y por ende mayor velocidad lineal, generan mucho más torque. Se usa para calcular la capacidad de frenado inicial. Sin embargo, este modelo es optimista, ya que en realidad la pastilla se gasta más rápido donde hay más fricción, o sea, en el radio externo de la pastilla. Por eso es que existe un segundo modelo más realista. Este segundo modelo es el modelo de desgaste uniforme, cuando ya tenemos los frenos asentados. Este es el modelo que deberías usar para dimensionar con seguridad, digamos. Acá se asume que la pastilla ya se hermanó con el disco. Para que el desgaste sea parejo, la presión debe ser mayor en el radio interior, porque dijimos que en el radio exterior, por la propia velocidad lineal, que está dada por alejarte más del centro de la rueda, tenemos un mayor torque. Y esta ecuación es la siguiente. ¿Qué significa? Bueno, acá el torque depende del cuadrado de los radios, no del cubo. Si comparás ambas, vas a ver que a una misma presión, esta presión PA, el modelo de desgaste uniforme entrega menos torque que el de presión uniforme. Un dato clave es que en ingeniería de competición o en diseño dimensionamos con esta fórmula porque nos da este coeficiente más conservador que el modelo anterior. No solo más conservador, sino que prácticamente es la que nos describe qué es lo que está pasando en realidad y con la que va a trabajar con el auto el 95% de su vida útil. O sea, una vez que ya se asentó, que es prácticamente el 5% de la vida útil, empieza a regir este modelo.
Así que una vez teniendo el torque requerido que habíamos calculado con la transferencia de carga, lo igualamos. Este torque, esos que dijimos que no podemos decir así porque sí, que son 1000 Nm, bueno, lo igualamos en esta fórmula, con el modelo que vayas a usar. Igualamos este torque a lo que nos dice la fórmula y despejamos la presión hidráulica, PA, que necesitamos en el caliper. Si al despejar PA, que va a ser la presión máxima que va a tener que actuar sobre la pastilla, esta excede el límite propio del material de la pastilla, te está diciendo que se va a romper, algo malo va a pasar. Con lo cual tendrías que aumentar el ángulo propio de la pastilla, es decir, aumentar el material que va a haber de pastilla, o aumentar los radios, el radio interno y el radio externo. Ahora sí, con la presión necesaria requerida, calculamos el área de los pistones del caliper. Para que dada una presión cualquiera, sea P, obtengamos la fuerza de cierre necesaria, o también llamada clamping force. Para entenderlo fácil, pensá en la ley fundamental de presiones. La presión es fuerza sobre área. Podemos despejar de la fórmula el área para el lado de la presión, donde en esta fórmula podemos ver que F, la fuerza de cierre, está dado por P por A. Esta fuerza de cierre, clamping force, es la fuerza normal que la pastilla ejerce contra el disco. P, que es la presión hidráulica, es la presión que generamos en la bomba de freno al pisar el pedal. Y A es el área de los pistones. Es la superficie total de los círculos de los pistones que empujan las pastillas dentro del caliper. Ya teniendo la presión y teniendo el área prácticamente de los pistones del caliper, ya tenemos dimensionado el caliper. Pero ahora, ¿qué nos falta? Bueno, te lo estarás preguntando. ¿Qué nos falta? Nos falta cómo enviamos esa presión. ¿Cómo efectivamente llega esa presión al caliper? Bueno, y acá entra el segundo concepto, digamos, que tenemos que dimensionar, que es el cilindro maestro o la bomba de freno. Es la bomba que ejerce la presión cuando el piloto aprieta el pedal. Tenemos que jugar con el pedal ratio, que es la palanca mecánica básicamente que hace el piloto al apretar el pedal, y el diámetro del cilindro maestro. Una bomba de diámetro chico nos da más presión, pero con menos esfuerzo, pero aumenta el recorrido del pedal. Y una bomba grande, o sea, de diámetro grande, nos da un pedal corto y firme, pero requiere más fuerza en la pierna. ¿Estás usando un sistema de frenos con balance bar, o bueno, barra de balance, que es muy común en competición? Recordá que esto nos permite ajustar el balance dinámico que calculamos al principio, pero en tiempo real. Para el que no sabe, también lo aclaro. La balance bar o esta barra de balance en el freno es un dispositivo mecánico, básicamente una barra roscada con un pivote ajustable que conecta el pedal de freno con dos bombas independientes. Una para las ruedas delanteras y otra para las ruedas traseras, para no mandarle la misma presión a ambas ruedas. Porque como hicimos el cálculo anteriormente, sabemos que la presión que tiene que llegar adelante no es lo mismo que la que tiene que llegar atrás. Por eso calculamos la carga en cada rueda, ¿no? Con lo cual su función es ajustar cuánta fuerza, o sea, la fuerza es la misma, pero según la fuerza ejercida en el pedal, cuánta presión va destinada hacia adelante y cuánta hacia atrás. Es literalmente una balanza de fuerzas. Prácticamente frenar es convertir energía cinética en energía térmica. En este gráfico mostrado en pantalla, pueden ver cómo evoluciona la temperatura del disco durante una frenada única y en ciclos repetidos. Tenemos que calcular el calor disipado por convección y radiación para evitar el temido break fade o pérdida de eficacia de frenado. Esta pérdida de eficacia puede ser de dos tipos. Puede ser pad fade o por falla de pastilla. Ocurre cuando la superficie de la pastilla se calienta tanto que cae drásticamente su coeficiente de fricción. A temperaturas extremas, los componentes químicos propios del material de la pastilla, como resinas y aglutinantes, se cocinan y liberan gases. Estos gases crean una película microscópica entre la pastilla y el disco, con lo cual hace esta separación y hace que caiga el coeficiente de fricción. Y la segunda falla por extremo calor puede ser el fluid fade o falla por fluidos. Esta falla es mucho más peligrosa porque es repentina. Ocurre cuando el calor del caliper se transfiere al líquido de freno y este líquido prácticamente entra en ebullición. Los líquidos son incompresibles, pero los gases, este líquido hecho gas, sí es compresible. Con lo cual, como efecto, cuando pisás el freno,
en vez de mover líquido, lo que estás haciendo es comprimiendo estas burbujas de vapor. Y como resultado el pedal se vuelve esponjoso directamente, casi que no, es como si estuvieras apretando y no frena. Cada compuesto de pastilla tiene un rango óptimo. No es un capricho térmico, es física y es la realidad entre contacto de superficies. La mayoría de pastillas de alto rendimiento, ya sean metálicas o semimetálicas, funcionan bajo dos modelos, o mejor dicho, regímenes de fricción. El régimen de fricción abrasivo o en frío, que se refiere a que la pastilla está en frío, que cuando está en frío, las asperezas de la pastilla lijan el disco. Esto es ineficiente y gasta mucho dinero al pedo. Y además el coeficiente de fricción es muy bajo y errático. Y después está el régimen de fricción adherente, que es cuando la pastilla entra en su temperatura óptima. Cuando la pastilla alcanza su temperatura de trabajo, ocurre la transferencia del material. Una capa microscópica de la pastilla se funde y se pega a la superficie del disco. Se llama transfer layer, layer de capa. En este punto el frenado ya no es pastilla contra metal, sino pastilla contra pastilla, esta capa transferida. Y ahí es donde el coeficiente de fricción se estabiliza y obtenés el máximo torque con el menor desgaste del disco. Cuando graficamos en un eje la temperatura del disco y en otro eje el tiempo de que va pasando a medida que se va corriendo la pista y demás, se pueden ver unos gráficos que son del estilo serrucho. Suben, van bajando a poco y suben de repente de vuelta mucho y bajan un poco y suben mucho. ¿Por qué pasa? Bueno, porque en cada frenada inyectamos una cantidad abismal de energía térmica. Este calor inyectado está dado por la siguiente ecuación, donde depende un medio de la masa del vehículo a frenar y prácticamente la velocidad que frenaste. O sea, venías a una velocidad inicial de 100 km por hora y bajaste a 50. Como la frenada dura pocos segundos, el disco no tiene prácticamente la capacidad de disipar prácticamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el gráfico se ve que sube la temperatura un montón y rápido. Y bueno, entre curva y curva, el disco va con el auto y demás y el aire, digamos, va enfriando este disco por convección. Y también se enfría por la propia radiación del disco, de que va irradiando calor hacia afuera. Es vital acá en el diseño de que el diseño del disco sea tal para que antes de llegar a la próxima curva evacúe lo máximo posible el calor de que subió de la curva anterior. Con lo cual te darás cuenta que es complicado y es una cuestión muy detallista. No te puedes quedar corto de frenos porque no vas a frenar lo que necesitas y vas a sobrecalentar tus frenos. Y si sobredimensionás y decís pongo unos frenos grandes porque sí, después en pista vas a tener este coeficiente de fricción errático, vas a ser ineficiente y prácticamente vas a gastar plata también al pedo. Dimensionar frenos es saber cuánta carga es la que tenemos en el auto en peso, cuál es la presión necesaria y cómo gestionar el calor para que el sistema sea consistente. Yo creo que por hoy aprendieron un montón junto a mí. No se olviden de suscribirse y darle like si de verdad le gustó esta serie o le viene gustando. No es que terminó. Así que nada, que no se dan una idea de lo que me ayuda a mí eso y tal vez de su lado es un simple botón. De todas maneras, gracias por estar en Lautaro Labs y quería recordarte de que siempre se puede aprender algo nuevo. Un saludo.